Bienvenidos al documental sobre algoritmia y programación, una materia clave en la informática y la ingeniería de software. A lo largo de este proyecto exploraremos los fundamentos de los algoritmos, cómo se desarrollan los programas, la importancia de la programación estructurada y las pruebas de verificación. Entender estos conceptos no solo nos permite resolver problemas computacionales, sino que también nos prepara para desafíos tecnológicos en la vida académica y profesional, desde la resolución de problemas mediante algoritmos hasta la evaluación de su eficiencia. Cada módulo de este documental nos guiará a través de los principios esenciales que forman la base de la programación. Además, abordaremos temas como la estructura de control, el diseño modular, el uso de funciones y la gestión de datos, elementos indispensables en el desarrollo de software. Finalmente, exploraremos las tendencias actuales, incluyendo inteligencia artificial, automatización y las tecnologías que están transformando la industria. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo la programación impulsa la innovación en el mundo digital. Saludos. En esta presentación, este será el primer paso en el cual se le introducirá sobre el concepto de lo que es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de pasos o instrucciones claras que se siguen para resolver un problema, similar a una receta de cocina. La historia de la computación comenzó con herramientas como el ábaco, pero avanzó en el siglo XX con las primeras computadoras electrónicas, programación de lenguaje, de máquina. En los años 60 surgieron lenguajes de alto nivel como Fortran, COBOL, siguiendo la programación orientada a objetos en la década de 1970 y 1980. Desde los 90, Internet y la computación personal han democratizado la programación, haciendo que el lenguaje de JavaScript y Python sean accesibles. Hoy en día, la programación es algo sumamente necesario en la vida cotidiana de todo aquel profesional. La programación se ha convertido en una habilidad esencial en el mundo contemporáneo, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y es una influencia, sí, y en sus influencias se siente en todo el ámbito de la vida, desde el desarrollo de aplicaciones móviles hasta la creación de sistemas complejos de gestión de operaciones empresariales. La programación es el hilo conductor que une la teoría con la práctica. En este contexto es fundamental comprender los módulos básicos que forman la columna vertebral de la programación. A través de estos módulos, los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos, sino que también desarrollan habilidades críticas para la resolución de problemas. La importancia de la programación no es solo el conjunto porque no lo tenemos que ver como solo el conjunto de instrucciones para que una computadora se ejecute. Más bien es una forma de pensar. Implica descomponer problemas complejos en partes más manejables, lo que permite que la programación abordar desafíos de manera lógica y estructurada. Esta habilidad es invaluable en un mundo donde la complejidad se está multiplicando y las soluciones rápidas y efectivas son cada vez más demandadas. En el módulo 1 podremos apreciar y el cual se centra en los algoritmos que son secuencias de pasos diseñados para resolver problemas específicos. En el módulo 2 será la estructura del desarrollo de programas. En este se exploran las estructuras de los datos, que son de manera de organización y almacenar datos que se puedan ser utilizados de manera eficiente.
El módulo 3, que es la programación estructurada, el cual es un enfoque que busca mejorar la claridad y la eficiencia del código. En el 4 es la evaluación de algoritmos, que finalmente se enfoca en la evaluación de algoritmos y la importancia de las pruebas y la verificación de programas. Gracias. A continuación, les dejo con mis compañeras, los cuales explicarán los diferentes módulos. Definición de algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos y finitos que permiten resolver un problema o ejecutar una tarea. Dentro de las características de un algoritmo tenemos las siguientes, que es preciso, definido, finito, eficiente y que tiene entradas y salidas. Que es preciso, es decir, que cada paso debe estar claramente definido. Definido, que para una misma entrada siempre debe generar una misma salida. Finito, que después de un determinado número de pasos debe terminar. Eficiente, que debe ejecutarse en un tiempo razonable. Entradas son básicamente los datos que se ingresan al algoritmo y generan una salida, que es básicamente el resultado del algoritmo. Los pasos para la resolución de un problema mediante algoritmos son los siguientes: comprender el problema, definir las entradas y salidas, diseñar el algoritmo, implementar el algoritmo, probar y depurar, optimizar. Dentro de comprender el problema tenemos lo siguiente, que es básicamente analizar en detalle qué es lo que necesitamos resolver. En definir las entradas y salidas, tenemos que definir cuáles son los datos que vamos a ingresar y cuáles son los resultados que esperamos. Dentro del diseño del algoritmo, es básicamente crear un conjunto de pasos ordenados para resolver el problema. Implementar el algoritmo es convertirlo en un lenguaje de programación. Probar y depurar es básicamente ejecutar todas las pruebas necesarias para corregir los errores. Y optimizar en caso de que sea posible mejorar su eficiencia. La representación de los algoritmos la tenemos de la siguiente manera, ya sea en diagramas de flujo, representaciones gráficas con símbolos estandarizados o por los pseudocódigos, que es básicamente la descripción estructurada del lenguaje natural con sintaxis similar a la programación. También tenemos diferentes tipos de algoritmos, como lo son secuenciales, que son los que ejecutan instrucciones en orden sin tomar decisiones. Los condicionales son los que sí utilizan estructura de decisión, por ejemplo, un if o un si en español, ya sea para elegir caminos alternativos. Tenemos los iterativos, que estos contienen bucles para repetir instrucciones. Tenemos los recursivos. Se llaman a sí mismos para resolver problemas de manera repetitiva. Un ejemplo de algoritmo sería para la búsqueda de información, como por ejemplo encontrar un nombre en una lista. Existen diferentes tipos de búsqueda, ya sea lineal, la cual revisa cada elemento uno por uno hasta hallar el deseado, mientras que una búsqueda binaria en listas ordenadas divide los datos en mitades para encontrar el resultado más rápido. El desarrollo de programas es un proceso integral que abarca desde la planificación y el diseño hasta la implementación y mantenimiento de soluciones informáticas. La capacidad para desarrollar software de manera eficiente y efectiva depende de una buena comprensión de los principios y metodologías subyacentes. Los lenguajes de programación más usados en 2025 varían según el ámbito de aplicación: desarrollo web, móvil, inteligencia artificial, bases de datos, etc. Basándonos en tendencias actuales y reportes como TIOBIT Index y Stack Overflow Developer Survey, estos son los más populares: Python, JavaScript, Java, TypeScript,
Gogolang, Rust y Swift. El desarrollo de software es un proceso estructurado que sigue de varias etapas para garantizar que el producto final sea funcional, eficiente y mantenible. A continuación te explico paso a paso cómo los programadores crean software. Análisis de requisitos. Antes de escribir una sola línea de código, los programadores trabajan con clientes o equipos para definir los objetivos del software. Como siguiente paso, el diseño de software se planifica cómo funcionará el software. Se utilizan herramientas como diagrama de flujo, UML y wireframes para estructurar el programa. La selección de tecnología. Los programadores eligen el lenguaje de programación, framework y herramientas adecuadas. La programación es la fase en la que los desarrolladores escriben el código fuente basándose en el diseño previo. Las pruebas y depuración. Antes de lanzar el software es crucial asegurarse de que funcione correctamente. La implementación y despliegue. Una vez que el software pasa las pruebas, se lanza para su uso. Los mantenimientos y actualizaciones se necesita continuamente para corregir errores, mejorar rendimiento y agregar nuevas funcionalidades. Crear software es un proceso de que va desde la planificación hasta el mantenimiento. Los programadores siguen metodologías como Agile o Scrum para optimizar el desarrollo y adaptación. Programación estructurada. La programación estructurada organiza el código en bloques lógicos, facilitando su comprensión y mantenimiento. Se enfoca en el uso de variables, condiciones, bucles y funciones para desarrollar programas de manera ordenada y modular. Este enfoque sigue siendo la base de la programación moderna, permitiendo crear códigos más claros, eficientes y reutilizables, ya que facilita el desarrollo del software bien organizado y es más fácil de entender y mantener. Las variables. Las variables son espacios de memoria que almacenan datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa. En Python, por ejemplo, el tipo de datos se asigna automáticamente según el valor almacenado. Pueden almacenar diferentes tipos de datos, como textos, números enteros o decimales. Las variables permiten almacenar y manipular la información de manera eficiente dentro del programa, ya que son fundamentales para gestionar datos y facilitar el trabajo con distintas operaciones y funciones. Las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales son las que permiten que un programa tome decisiones basadas en condiciones predefinidas, utilizando if, por ejemplo. El programa evalúa una condición y ejecuta diferentes bloques de código según el resultado. Esto es útil para implementar decisiones y controlar el flujo del programa, como verificar el estado de una condición o responder a diferentes entradas, ya que son esenciales para la lógica y el comportamiento dinámico del programa. Bucles. Los bucles son los que permiten repetir un bloque de códigos varias veces sin necesidad de escribirlo manualmente. En Python se utilizan principalmente dos tipos de bucles: while, mientras en español, que ejecuta el código mientras se cumpla una condición específica, y for, que recorre secuencias como listas o rangos de números. Los bucles son cruciales para realizar tareas repetitivas y automatizar procesos, mejorando así la eficiencia y reduciendo la posibilidad de errores. Y por último tenemos a las funciones, las cuales agrupan bloques de códigos reutilizables, evitando la repetición y facilitando el mantenimiento del programa. Se definen con un nombre y pueden aceptar parámetros que modifican su comportamiento. Las funciones pueden devolver valores
lo que permite reutilizarlos en diferentes partes del programa y son fundamentales para estructurar el código de manera modular y dividir problemas complejos en partes más pequeñas y manejables. La prueba y la verificación de programas son fases cruciales en el desarrollo de software que aseguran que el código cumpla con los requisitos especificados, funcione correctamente y sea fiable. Estas actividades son esenciales para garantizar la calidad del software antes de su lanzamiento y para minimizar errores y fallos en la ejecución. A continuación se describe la importancia y las técnicas involucradas en el proceso de pruebas y verificación de programa. Las pruebas de software consisten en ejecutar el programa en condiciones controladas para identificar errores, fallos y comportamientos inesperados. El objetivo principal de las pruebas es garantizar que el software se comporta como se espera bajo una variedad de condiciones de entrada. Los tipos de pruebas de software son pruebas unitarias que verifican componentes individuales del código. Las pruebas de integración aseguran que los módulos funcionan correctamente juntos. Las pruebas de sistema evalúan el sistema completo en condiciones reales. Las pruebas de aceptación determinan si el software cumple con los requisitos del cliente. También están las pruebas de regresión y las pruebas de estrés y carga. La verificación es el proceso formal mediante el cual se asegura que el software cumple con las especificaciones y los requisitos definidos. Las técnicas de verificación están los análisis estáticos, verificación formal, revisión de código e inspección. La importancia de las pruebas y verificación son fundamentales para garantizar que el software cumpla con los requisitos. También es un robusto, fiable, es seguro y eficiente. La prueba y la verificación de programas en actividades fundamentales en el ciclo de la vida del software. Mientras que las pruebas ayudan a detectar errores a través de la ejecución del código, la verificación se enfoca en garantizar que el software cumpla con sus especificaciones y requisitos desde una perspectiva más teórica. El mantenimiento de algoritmos es el proceso de mejorar y optimizar o corregir un algoritmo para garantizar su eficiencia, precisión y adaptabilidad a nuevas condiciones o requerimientos. Es una parte fundamental del ciclo de la vida del software y puede dividirse en varias categorías según su propósito. Ahora hablando un poco sobre los tipos de mantenimiento de algoritmos. El mantenimiento correctivo se enfoca en corregir errores o defectos en el algoritmo. Pueden incluir corrección de errores lógicos, ajustes en cálculo o eliminación de casos que provoquen fallo. Los mantenimientos preventivos, ellos realizan modificaciones para evitar problemas futuros y mejorar la estabilidad del algoritmo. Incluye refactorización del código, documentación y eliminación de redundancia. Los mantenimientos activos, ellos modifican para adaptar el algoritmo a nuevos entornos, tecnologías o requisitos. Se aplica cuando hay cambios en los datos de entrada a hardware o software en el que se ejecuta. Mantenimiento perfectivo, mejora para aumentar la eficiencia, velocidad o legibilidad del algoritmo. Puede incluir la optimización del uso de memoria, reducción de la complejidad computacional o... Saludos. En esta parte hablaremos de las tendencias. La programación actual se caracteriza por avances de inteligencia artificial, automatización y el uso de lenguajes populares. La IA, a través de tecnología de aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, permite crear sistemas que aprenden y mejoran con el tiempo. Con herramientas como TensorFlow o PyTorch siendo ampliamente utilizadas, la automatización impulsada por el deseo de aumentar la eficiencia utiliza herramientas como Robotic Process Automation, RPA,
y prácticas de DevOps para optimizar tareas repetitivas y facilitar implementaciones rápidas. En cuanto al lenguaje, Python es preferido por su simplicidad en ciencias de datos e IA. JavaScript es el esencial para el desarrollo web y Java se utiliza en aplicaciones empresariales y Android. Y Go gana popularidad por su eficiencia en aplicaciones concurrentes. En conjunto, estas tendencias reflejan la evolución constante de la tecnología y las necesidades del mercado. Buenas noches, bienvenido profesor, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Somos estudiantes de la UDI, de la Universidad Istmo. Somos estudiantes de esta materia que estamos dando, algoritmo y programación, ¿sí? Entonces, hoy mis compañeros no me pueden acompañar esta noche, ya que por cuestión de tiempo y trabajo no han podido concordarnos este tiempo. Tengo varias preguntas, o tenemos, ¿sí? Para usted, a ver si nos puede entonces ampliar un poco más sobre este tema. Primeramente, queremos conocer un poco más sobre usted. ¿Qué nos comenta sobre su experiencia en el mundo de la programación? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de participar en esta entrevista. Bueno, experiencia, no tenemos tanta vasta experiencia, pero sí somos egresados de la Universidad UMESIT en licenciatura en Sistema y Programación, actualmente terminando lo que es una docencia superior en la misma universidad. Anteriormente hemos dedicado nuestros conocimientos, aplicado estos conocimientos en lo que es la parte informática para impartir clases a nivel primario, y actualmente elaboramos lo que es cursos de inteligencia artificial para profesores y docentes universitarios. Nuestro conocimiento va mucho más allá, y principalmente yo lo enfoco en ayudar para que los estudiantes comprendan a resolver problemas computacionales de manera más eficiente. Gracias, profesor, por su experiencia. Sabemos que los algoritmos son la base de la programación. ¿Cómo explicaría su importancia a nosotros que estamos empezando? Los algoritmos, para entenderlo lo más fácil, como están empezando ustedes, póngalo como un conjunto de instrucciones, un conjunto de paso a paso que permiten resolver problemas de una forma más sistemática o sintetizada, ¿sí? Más rápida, ¿sí? Son funciones muy importantes y fundamentales porque nos ayudan a estructurar el pensamiento lógico y así facilita la estructura de lo que es en este momento, si estuviéramos estudiando programación, de un código más eficiente. Un algoritmo más eficiente marca mucho la diferencia entre que un programa sea más rápido o más lento. Bien, esto también queremos saber si nos puede dar un ejemplo de un problema cotidiano que se pueda resolver con un algoritmo. Por supuesto, bueno, vamos a hacerlo breve y de una forma simple para no alargarte mucho la entrevista. Imagínate una línea, ¿sí? Una línea de números del 1 al 10, pero en una forma desordenada. Empieza con el 8, después el 1, después el 3, como tú quieras, ¿sí? Hay una función específica donde podemos ejecutar, ¿sí? Una función en código que se llama bubble o burbuja, que es en Python, que nosotros aplicamos de una forma ordenada esos números. Pero en la vida diaria tú lo vas a ver simplemente como un orden del 1 al 10, pero en código es una función en la cual hace ese trabajo. Todo esto se hace en bloques, ¿sí? El primer número lo comparamos con el segundo número.
de los dos números, el menor va hacia adelante y así sucesivamente con toda la fila hasta que llega esa columna a ser del 1 al 10, como tú la conoces. Tú la ves ordenadamente, pero a través de un código, a través de una función, lo vamos a ver ordenado. Entonces, esa es la parte del algoritmo detrás que no vemos cuando estamos en una computadora. Qué interesante, muchas gracias. Tenemos varios módulos. En uno de los módulos que estamos aprendiendo habla sobre el desarrollo del programa, ¿sí? Entonces, una de esas preguntas, nosotros aprendemos sobre estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas, ¿sí? Entonces, ¿cómo influye estas estructuras en la programación? La base es lo que es secuenciales, selectivas, repetitivas, lo que me has dicho. Me imagino que estás dando la primera base de lo que es la programación, porque estos son la base fundamental de la programación. Las estructuras secuenciales se ejecutan instrucciones, órdenes. Las selectivas permiten tomar decisiones y las repetitivas nos ayudan a ejecutar tareas múltiples en múltiples veces al mismo tiempo. Sería muy difícil escribir un código si no dominamos estas herramientas que son importantes en la programación. Muchas gracias. Otra pregunta es, muchos estudiantes sienten que aprender a programar, ¿sí? Es muy difícil para nosotros. ¿Qué consejo les daría para mejorar sus habilidades? La práctica, si fueras un estudiante de programación, claro que la práctica es clave para resolver ejercicios diariamente, analizando los códigos de otros programadores, trabajar en proyectos reales. Son pasos excelentes para mejorar en este mundo de la programación, ya que son estudiantes de una sola materia. Principalmente es aprender lo que es la estructura de las cosas, o el orden o el patrón de las cosas. Bien, en uno de los módulos también aprendemos sobre programación estructural, ¿sí? Entonces ahí habla sobre modularidad y funciones. ¿Por qué son tan importantes según usted? Pienso yo que lo que dice lo que es la parte de la programación estructurada, cuando hablamos de algo, de una estructura, me viene a la mente que estas partes nos permiten dividir el programa en diferentes partes más pequeñas, ¿sí? Y reutilizarlas. En lugar de escribir el mismo código, como cuando uno escribe código, a veces hay esa forma de repetición en lo que es el código, podemos estructurar de una forma más ordenada y utilizarla y llamar la función en un momento que nosotros la vayamos a usar. Entonces, por eso se dice que en lugar de escribir el código varias veces, podemos crear una función y llamarla cuando sea necesario. Muchas gracias, profesor. ¿Cuál considera que es el lenguaje de programación más adecuado para quienes inician en este campo? Ok, mira, te puedo hablar de mi experiencia y no es mucha tampoco. Me gusta mucho lo que es Python, es una excelente opción porque tiene una síntesis de lenguaje sencilla y clara. Adicional de que es un código, ¿sí? Una herramienta que automáticamente te analiza el código y te ayuda a verificar dónde está el error dentro del mismo código. Y te ayuda mucho con la sintaxis del lenguaje. Gracias. También nosotros en uno de los módulos aprendemos sobre evaluaciones de algoritmos, ¿sí? Entonces, en este módulo nosotros sabemos que no todos los algoritmos son iguales de eficientes. ¿Cómo se mide la eficiencia de un algoritmo? La eficiencia de un algoritmo, rápidamente para decírtelo, se mide cuando en términos de tiempo y espacio, ¿sí?
el tiempo que toma la memoria o requiere el algoritmo para ejecutarse y el espacio que requiere el algoritmo en ejecutarse. Entonces, así se mide la eficiencia de un algoritmo, porque eso en el análisis de un código binario muy grande va a demorar más tiempo en leerlo, ¿sí? Y va a ocupar más espacio en memoria. Y suele ser el programa que estás creando menos eficiente y más lento. En cambio, si la sintaxis del lenguaje es pequeña y rápida y utilizas mucho la programación estructurada para ejecutar esto, entonces vas a hacer un programa que va a manejarse de una forma eficiente y más rápida. Muchas gracias. Y ya para finalizar mi última pregunta, ¿qué consejo le daría a los estudiantes que desean convertirse en programadores exitosos? Mira, voy a ser bastante real, ¿sí? Aquí en esta parte porque en el mundo de la programación vemos ahorita mucha tendencia a, ¿cómo se llama? A lo que es la tecnología. Y en esto abarca mucho una parte que te he mencionado anteriormente, lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Y a veces preocupa como programadores porque la inteligencia artificial genera código. Pero sin miedo a esto, necesitamos el traductor de código. O sea, la interfase de humano a computadora, que no solamente está en lo que es la inteligencia artificial, requiere un programador también para poder leer el lenguaje en programación y también aplicar ese lenguaje en programación en las diferentes tareas que nosotros vayamos a realizar. También hablamos de un tema muy importante, lo que es la ciberseguridad. Los jóvenes nuevamente que están impartiendo en esta carrera de algoritmo y programación, entre más códigos de lenguaje sepan, ya sea o la plataforma de lenguaje, ya sea Python, C++, JavaScript y cualquier plataforma emergente o lenguaje de programación nuevo, es muy bueno adentrarse a este mundo de lenguaje en programación. ¿Y por qué? Porque la ciberseguridad y todas estas plataformas también dentro de lo que es la carrera de programación o estas áreas que podemos ver, podemos utilizarlas para poder entrar o inyectarnos directamente en el mercado laboral. Muchas gracias, profesor. Este tema es muy interesante, es un campo muy amplio también, nos amplia un poco más de lo que venimos estudiando entre los módulos y muchas gracias por compartir su experiencia, conocimiento con nosotros. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a lo que es por darme esta oportunidad de compartir estos conocimientos y esta entrevista tan importante y ojalá salga muy bien. Gracias. Gracias, nos vemos, gracias. Chao. Bienvenidos al documental.